Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy trataré el tema de las relaciones entre funcionarios y narcos. Como estamos viendo el caso de la Sandra Cuevas, creo que era priista o panista y luego se enojó y se hizo morenista. Pues tenía una relación amorosa con un delincuente. Y bueno, entonces esas relaciones amistosas entre funcionarias y galanes del crimen, pues también es como una característica de nosotros los mexicanos, que a través del amor de las mujeres hay una relación entre la sociedad, la iglesia y todo tipo de organizaciones civiles con los criminales a través de los matrimonios y de las junturas entre mujeres de bien y criminales de mal. Bueno, por un lado está eso y es que no es algo simple. Las familias de bien en los ranchos y también aquí en los pueblos o ciudades siempre se ha dado. Tenía un amigo de San José de Chila o del Naranjo de Chila, pero de San José, que tuvo, bueno, cuando estuvo joven y bello y que tenía mucho dinero, se casó con una de la alta sociedad aquí de Apatzingán, un rancherote. Bueno, naturalmente que esos matrimonios de las fifís con los chairos, pues no funciona. Y la fifí pues era más importante, era miembro de la gran sociedad apatzinguense. El otro chamaco pues era ya de unos ranchos cavernícolas, sin educación, pero el dinero da brillo, el dinero da sabiduría, el dinero da prestancia y a veces hasta belleza. Porque bien, como decía aquel comercial, billete mata carita. Y es cierto. Desde ese punto de vista, pues hay muchos miembros de la sociedad, vamos a decir, muchas familias de bien que por intermediación erótico-amorosa de una de sus miembros, pues pasa a formar parte o integra a esos grupos a la sociedad. Bueno, intenta acercar a esos grupos delincuenciales barbajanes con la gente de cierta educación y sobre todo alguna moralidad cristiana. Y me ha tocado, pues a veces, advertir a las chamacas de que a lo mejor no les conviene. Allá en Dos Aguas, cuando estuve hace 30 y tantos años, un día llegaron a las 9 de la noche, allá era muy tarde en esa hora porque no había electricidad en el pueblo, pero total, llegaron unos en una camionetona, en una van. Padre, que si no nos acompaña a pedir a una muchacha. Sí, bueno, no había más. Y ahí vamos al ranchito que estaba un poco cerca, por brechas horrorosas. Ya le habían avisado a la familia. El papá de la muchacha, que era bravo, se estaba tomando sus copas.
y no quería entrarle al asunto. Tenía el cuero como los de los burros, que se hacen para un lado y se hacen para otro. Pero ya al final, pues, a las 11 de la noche, 12, pues ya le dije, es que venimos a pedirle la mano de su hija. Bueno, como haya sido como haya sido, accedió. Pero luego me remordió la conciencia después. Bueno, se casaron bien, felices y todo. Pero la muchacha pues, era de rancho. Él tenía más experiencia en Estados Unidos por su trabajo. Se la llevó a Estados Unidos y a ella le dio una terrible depresión, porque la gente de los ranchos no está acostumbrada a la soledad, es que no reflexiona nada. Siempre necesita estar platicando, ocupados en algo, rezando, pero jamás en silencio. La soledad y el silencio es para ellos la muerte. Pues esta chamaca le dio una terrible depresión que la tuvieron que traer acá a su lugar de origen y pues allí intentar curarla, sacarla de esa depresión. La muchachilla pues joven, ingenua, sin relaciones sociales, sin experiencia, y luego en Estados Unidos, donde dicen, bueno, yo nunca he ido, que allá son ciudades para andar en automóviles, en vehículos, no se puede andar a pie. Y también, como hablan otro idioma en algunas partes, inglés, pues un mexicano no entiende nada, nada, nada. Bueno, a lo mejor sí, stop, algunas veces. Bueno, o güeremen, güeremen, güeremen. Algunas frases de esas que uno aprende en la escuela y que no sabe ni qué significan. Bueno, sí, pues sí. A ver, con calma, tranquilidad. Bueno, se trataría entonces de que a esta chamaca la falta de esa relación social la destruyó. Bueno, ya después se fue componiendo. Y algunas muchachas de los ranchos que se creen dejadas de las manos de Dios, pero acá por estos rumbos de Cotija y de Tepalcatepec y de Jalisco, pues son unas bellezas, porque ordinariamente no se han mezclado. Son personas que descienden de españoles puros o de franceses. Los franceses anduvieron pues por acá cuando Maximiliano y pues también tuvieron sus amores y también dejaron sus descendientes. Y ese tipo de chamacas pues también, bueno, muy trabajadoras. Se quería casar una de ellas con un individuo de esos jugados de Tepeque y ella ya de un rancho de las Lomas. Y conocí su casa, un ranchito elemental, pero con la gente inteligente, los rancheros esos que saben hacer todo. Y ella se levantaba temprano, ordeñaba las vacas, hacía queso, esto y aquello, la comida, cuidaba a su papá, que ya era un anciano y tenía más hermanos y hermanas, pero ella era como la factotum, la que hacía todo. Y luego resulta que se iba a casar con ese desconocido, que se vieron en una fiesta y se cayeron bien y ya se iban a casar. Y ya le dije a la muchacha, oye, ¿no te parece que te estás poniendo en manos de alguien que no conoces? Si te casas y se van a Estados Unidos como se van a ir, allá tú no tienes familiares. Este hombre va a hacer contigo lo que quiera. ¿A quién vas a acudir? Además no conoces a nadie. Bueno, pero ella necia y terca a casarse.
y a casarse en Tepalcatepec, por supuesto. ¿Cómo se iba a casar en un ranchillo? Imposible. Pero luego, bueno, yo anoté todo en el expediente. No se conocen bien, esta muchacha es de un rancho, este es pues un mundano, pero luego, poco a poco, bueno, fueron dilatando la boda y ya no sé si se casaron. Pero creo que no, porque nunca llegó la notificación de que se habían casado. Y así el sacerdote tiene que cuidar a las mujeres que no se vayan con un vival. Y el último caso de esos, una chamaquilla allí de las Lomas con uno de los delincuentes, jóvenes por supuesto. Nos queremos casar. Muy bien. Bueno, ese delincuente, ¿cómo se iba a confesar? Imposible. O iba a ser un sacrilegio confesándose y no confesándose bien. Y la chamaca de una familia, pues, honorable. Pero cuando ya le dije de las pláticas, que tenía que asistir a unas pláticas, y cuando oyeron lo que era el matrimonio, sobre todo el delincuente, pues se rajó, por supuesto, se rajó. Seguramente se han de ver arrejuntado, porque dicen, yo no sé, que cuando un animalito de los que uno tiene por allá para andar en ellos dice no pasó, y una mujer dice me caso, ni el animalito pasa y la mujer se casa. Eso dicen, a mí no me consta. Yo creo que no, eso es son misóginos los que inventan esos dichos, por supuesto. Bueno, entonces, en nuestros días también hay un grave problema de esa unión entre personas de bien con los delincuentes. ¿Y quién va a ganar en esa relación? El delincuente. Porque el delincuente tiene dinero, tiene poder y prestancia, tiene atractivo, sex appeal, pues, bueno, etc. Ese es un problema de la sociedad, que las familias de bien, pobretonas, venidas a menos, entonces reciben con gusto a los criminales, bueno, con gusto, con disgusto, con indiferencia, pero reciben a los criminales en su familia para que les ayuden a sobrevivir. Bueno, entonces, todas esas cosas que les digo, pues así son, no es de otro modo. Pero es un problema porque los delincuentes se van relacionando con las familias, las jóvenes sobre todo, y bueno, ese es el lado, vamos a decir, amable. Un día le di un raite a una señora y a su hija jovenzuela que llevaba un chiquillo. La señora iban a ver a una clínica o quién sabe qué. Bueno, de allá de San José de Chila al Aguaje, ahí está la clínica. Y ya la señora me fue platicando esto y aquello, que su hija era la amante, la concubina de un narco, y que le rentó una casa buena allí en el Aguaje y le proporcionó un buen vehículo, pero que luego se murió el señor. Bueno, se murió o lo murieron. Y la señora legítima fue y le dijo a esa chamaca que tiene ese niño del delincuente: te me sales inmediatamente, agarra tus cosas y dame las llaves de la camioneta. Y pues sí, ya se tuvo que regresar a su ranchillo con el estorbo del niño y a buscar otro patrocinador. Es como la Traviata, la extraviada. Ustedes ya conocen esa historia, esa novela
de Alejandro Dimas, La Extraviada, La Traviata, que hizo Verdi una ópera magnífica hace casi ya 200 años. Bueno, es que en el tiempo de 1850, en París, Francia, que era la nación más desarrollada culturalmente en aquel tiempo, era la ciudad luz, París, había unas prostitutas elegantes, cultas, así como las geishas. En el Japón preparaban a las chamaquitas de familias pobretonas para que fueran señoritas bien, con modales, con conocimientos, con literatura, con historia, pero sobre todo pues para agradar sexualmente a los vejetes ricos. Y bueno, esas pues las alquilaban, pero a un precio muy alto. Bueno, perdón, les proporcionaban un empleo y las sostenían totalmente. Es como la ópera Madame Butterfly, que hace también otra novela, donde los marines americanos, cuando estuvieron en Japón, se casaban ficticiamente con las japonesitas, y algunas, como son algunas mujeres, se creían de su galán, pero ya estaban casados en Estados Unidos. Ahí nada más fingían que se casaban. Y en esa historia de Madame Butterfly, pues lo triste es que tuvieron un hijo con la japonesita, y un día llegó el Pinkerton, el americano, y le dijo: vengo por mi hijo. Creo que era un hijo o una hija. Y la chamaquita, que estaba muy jovencita, 13, 14, 15 años, se suicidó. Bueno, eso es en una novela romántica. Por supuesto, en la vida diaria, pues quién sabe qué pasará. No he investigado ese tipo de eventos. Pues así allá en Francia, los ricos nuevos que usaban eso de las prostitutas elegantes, que tenían salones, bueno, casas elegantes donde se reunían todos ellos, hacían fiestas, orgías, comían platillos delicados, gourmet, vinos excelentes, todos con buenos modales. Pero entonces había uno que protegía a cada una de esas mujeres. Y los varones, el varón Dufour, que era el protector de Violeta. Bueno, entonces la mantenía completamente, pero también, bueno, la mantenía, pero con una vida elegante, una persona fina, a pesar de dedicarse a la prostitución, como las prostitutas finas de Japón. Entonces, esa también es eso de que haya, bueno, acá les decimos pues despectivamente padrotes, pero acá pues es la vulgaridad. Son los que pues no gruñen porque no tienen la cara adecuada para poder emitir esos sonidos. Y tampoco, pues no rebuznan porque las cuerdas vesbucales son muy pequeñas, pero tienen la fisonomía adecuada para emitir rebuznidos. Bueno, pero entonces se trata de que si es un problema que las familias bien sean colonizadas por los delincuentes, y tan colonizadas que tienen familia, hijos, y eso ya es no se puede revertir, irrevertible. Y esos hijos de las familias bien, pues son católicos, están en colegios católicos, van a colegios particulares, pero también se vuelven, bueno, están en la tentación los hijos de ese tipo de matrimonios. Entre los hijos de matrimonios verdaderamente bestiales, donde el chamaco se emborracha, viola,
se droga, mata y es un prepotente, un desgraciado. Y las familias bien que tratan de tener una educación donde la verdadera educación es respetar a las personas y no causarles molestias, hasta molestias, de eso de no poder música fuerte, de pedir permiso, de tocar en la puerta, muchas gracias, con permiso. Bueno, y los otros, pues que con permiso, sacan una pistola y con la cacha le pegan a quien sea y a las puertas. Y si se ponen peor, pues balean a los pies de las personas. Acá dicen que les tiran balazos a las patas. Yo creo que han de ser esas patas las hembras de los patos. Por eso les tiran a las patas. Bueno, amigos y amigas, ese es una cosa. Ahora, volvemos acá a la triste realidad. Bueno, a Adán Augusto ya le salió otro truco de 700 y tantos millones de pesos, que dice él que era un dinerito que su papá tenía en Estados Unidos y que ahora es una herencia que ya le llegó. Y también alguna otra mentirota. Pero ¿quién va a creer? Lo que pasa es que ya lo descubrieron, están descubriendo a todos los que han inventado o fabricado negocios fantasma, y ahora se está descubriendo todo. Naturalmente que nuestra querida presidenta, como es un alma de Dios, ingenua, sencilla, pura, santa, incapaz de decir una mentira y menos de molestar a alguno de los cancerberos que le dejó el patrón, pues defiende a esta pobre inocente vampiresca. No, él no tiene negocios de esos. No, 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 no. Y no lo vamos a investigar. ¿Cómo? Si le tengo miedo. Luego le mandan que me pegue. Ah, no, no. Estoy inventando, ¿eh? Voy a leer sus comentarios. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Buenas noches, Alejandro. Silvia Muñoz, saludos, padre José Luis. Un gusto estar presente y más aún de escucharlo atentamente. Bendiciones para usted y quienes se vayan acercando a estas platiquitas. Muchas gracias, Silvia. Igualmente. José Ábalos, hola, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Igualmente, José Ábalos. Andrea, buenas noches, padre José Luis Segura Barragán y comunidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Andrea. Maritere, buenas noches, padre José Luis Segura. Que Dios lo cuide y lo bendiga siempre. Y bendiciones a toda la comunidad. Feliz fin de semana. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, Maritere. Señora Valderas, hola padre José Luis, le envío muchos abrazos. Que Dios nos bendiga a todos. Y Alejandro, bueno, muchas gracias, señora Valderas. Alejandro Torres, lo de este señor vampiresco es que tiene una herencia de la delincuencia. Sí, así es. Yo creo que de ser de Hernán Bermúdez, su testaferro, su ayudante, su barrendero. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. La 4 está colonizando al Poder Judicial. Todos los jueces que no fueron elegidos por votos los están integrando con los ya instalados. Por supuesto. Pero, Mauricio, no te extrañe. Primero está comer que ser cristiano. Y además, todos esos magistrados burresnos, bueno, ¿cómo podríamos decir? Burrinos, burócratas, pues todos ellos necesitan
de los servicios de los demás. Ya ves que nuestro amado y sapiente presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues nada más necesita de 100 colaboradores para que pueda decir dijiste, cantaste, cantate. Bueno, es mejor que, ¿para qué usa las dos S que cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no dice dijites, sentites, juites? Pero no, quiere hablar Castilla, está bien, ese indio ladino. Pero no es indio, ese mestizo. María Martínez, sí, padre, además el hombre daba asesorías, seguramente a multimillonarios que le pagaban parte de sus fortunas, pero la presidenta muy tranquila, pide que él responda. No hay problema. Es un alma buena. Sí, María Martínez, seguramente el vampiro ese de Macuspana ha de ser una persona muy santa, sabia y valiente. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Que Dios los bendiga mañana a esta hora, si Dios quiere.